Ok, vamos a continuar con la vuelta 11. La vuelta 11 seguimos con la disminución de las hojas. Aquí dos cadenas, dos cadenitas y vamos a tejer, vamos a continuar tejiendo puntos en relieve por delante. En este de acá, ya no aquí, sino aquí. Ahí vamos a continuar. Puntos en relieve por delante. Así, en cada punto. Aquí vamos a disminuir punto en relieve por delante incompleto, el siguiente punto también. Y cerramos. Ahí está, las hojitas casi ya estamos cerrando. Ahora aquí vamos a continuar con 5 puntos en relieve por detrás, los 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Listo, aquí vamos a continuar con la siguiente hoja que hemos abierto. Entonces tejemos 3 puntos en relieve por delante. Luego aquí realizamos el aumento, 2 cadenas, nuevamente en ese mismo lugar, punto alto. Y aquí continuamos 3 puntos en relieve por delante. Delante. Ahí está. Ahí está la hoja. Ahora, aquí ya tenemos 2 puntos. Antes de tejer estos 2 puntos en relieve por detrás, realizo el aumento aquí. Realizamos el aumento y recién vamos a tejer punto en relieve por detrás, los 2 puntos. Ahí está, ya tengo en ese lugar, en este espacio donde se abren las hojas, ya tengo 3. Y recién voy a tejer aquí en la ramita. Punto en relieve por delante. Luego voy a tejer 2 puntos en relieve por detrás. Por detrás vamos a tejer puntos en relieve. Los 2. Luego, antes de tejer la siguiente hoja, realizo aquí el aumento. Punto alto. Luego aquí continuamos con puntos en relieve por delante. Listo. Aumento. Realizamos el aumento. A ver, punto alto. 2 cadenas. Nuevamente punto alto en ese mismo lugar. Luego continúo tejiendo puntos en relieve por delante. Ahí está. Ahí está, como puedes apreciar las hojas. Ahora aquí voy a continuar tejiendo con puntos en relieve por detrás, los 5 puntos. Tejemos puntos en relieve por detrás, los 5 puntos. Así de esta forma. Luego aquí vamos a continuar con la disminución de las hojas, punto en relieve incompleto y el siguiente también. Cerramos. Y aquí vamos a tejer puntos en relieve por delante. Listo, aquí disminución. Y aquí 5 puntos en relieve por detrás. Listo, aquí tejí los 5 puntos en relieve por detrás. Aquí continuamos con la hoja. Tal y como hemos tejido, este de aquí es lo mismo, repetición. 3 puntos en relieve por delante. Realizo el aumento. 2 cadenas, punto alto en ese mismo lugar. 3 puntos en relieve por delante. Luego realizamos el aumento, punto alto y vamos a tejer punto en relieve por detrás, 2 puntos. Ahí está el primero,
y el segundo. Luego voy a tejer punto en relieve por delante que representa la ramita. Listo. Ahora, punto en relieve por detrás. Este punto también, punto en relieve por detrás. Antes de empezar las hojas, realizo el aumento, punto alto y continuamos tejiendo con las hojitas. Luego aumentamos, punto alto, 2 cadenas, punto alto. Y aquí, puntos en relieve por delante. Ok, entonces, así de esta manera vamos a completar la vuelta 11. Tan solo seguir el mismo paso a paso. Aquí, por ejemplo, nos toca 5 puntos en relieve por detrás. Ahí está, amigas y amigos, así vamos con el avance. Bien, entonces voy a completar todo. Ok, aquí vamos a empatar la vuelta 11. En la vuelta anterior vamos a tejer punto en relieve. Lo voy a abrazar así los dos y voy a tejer punto en relieve incompleto así. Luego aquí en este punto en relieve por delante, ahí vamos a empatar con punto deslizado y listo. Ya completamos lo que es la vuelta 11. Hasta ahí va quedando así, tal y como lo ve. Ok, continuamos con la vuelta 12. La vuelta 12. Aquí vamos a repetir lo mismo. 2 cadenitas. Luego 2 cadenas y continuamos tejiendo punto en relieve por delante. No aquí, en este de acá. Porque estos 2 puntos ya no representa nada. Aquí, en este siguiente punto. Punto en relieve por delante. Vuelta 12. Es la repetición. Es lo mismo también. Aquí, disminución. A ver. Disminución. Ahora, en este lugar es la repetición la misma. Vamos a tejer puntos en relieve por detrás. Los 5 puntos en relieve por detrás. Eso es repetición. Ahí están 5 puntos en relieve por detrás. ¿Ves? Esta es repetición, esta repetición. Y aquí también es repetición, amigas. Todo es repetición. Entonces aquí tejemos puntos en relieve por delante. Ahí está. Listo, aquí realizamos el aumento. 2 cadenas, nuevamente otro aumento ahí. Y aquí continuamos con puntos en relieve por delante. Por delante. Listo. Ahora, una vez estando aquí, aumentamos aquí rincón antes de tejer los restos. Y recién tejemos aquí los 3 puntos en relieve por detrás. Ahí está. Listo. Ya tenemos 4 puntos en ese lugar. 4 puntos. Luego tejemos aquí punto en relieve por delante. Y aquí primero voy a tejer 3 puntos en relieve por delante. A ver, los 3 puntos. Listo. Ahora, antes de empezar esta hoja, realizo aquí el aumento, punto alto. Luego, continuamos aquí tejiendo puntos en relieve por delante. Y así vamos a completar lo que es la vuelta 12. El mismo paso a paso, no hay de otra. Aquí realizamos el aumento, 2 cadenas, el aumento y puntos en relieve por delante. Nada más, así vamos a seguir esta vuelta 12. Listo. Ahora, aquí vamos a tejer 5 puntos por detrás. Los 5 puntos por detrás. Luego vamos a tejer la disminución de la hoja. Una vez tejido aquí, continuamos con la disminución de la hoja. Y así vamos a completar esta vuelta. Ahí está. Bien, entonces así voy a completar esta vuelta, ¿ok? Nada más seguir el mismo paso a paso. Ok, aquí vamos a completar la vuelta 12.
En la vuelta anterior vamos a tejer punto en relieve por delante, pero incompleto. Luego aquí en este punto en relieve por derecho, ahí vamos a empatar con punto deslizado. Y listo. Bueno, amigas, vamos a continuar con la vuelta 13. En la vuelta 13 es la misma, el mismo paso a paso. Aquí 2 cadenas. 2 cadenas y aquí continuamos con puntos en relieve por delante. Luego aquí, esto con este punto, disminución. Listo. Ahora vamos a continuar aquí tejiendo puntos en relieve por detrás. Ahí está. Ahora, aquí continuamos la hoja, puntos en relieve por delante. Luego aquí realizamos el aumento. Punto alto, 2 cadenas, punto alto en ese mismo espacio. Luego continuamos acá tejiendo puntos en relieve por derecho. Ok, ya que tejimos puntos en relieve por derecho, aquí vamos a realizar primeramente aumento, punto alto, luego recién vamos a tejer puntos en relieve por detrás. Ahí está. Ahora aquí vamos a tejer lo que es el punto al punto en relieve por delante. Luego aquí vamos a continuar. Ahí está, ya tejí puntos en relieve por detrás. Ahora realizo el aumento antes de tejer los puntos en relieve por delante. Ya, punto alto y continuamos con puntos en relieve por delante. Aquí vamos a tejer puro puntos en relieve por delante. Ok, aquí ya completé. Ahora, en este lugar vamos a tejer los 5 puntos en relieve por detrás. Estoy en la hoja, disminución. Y aquí voy a continuar con la disminución. Listo. Ahora aquí voy a continuar los 5 puntos en relieve por detrás y aquí voy a tejer la hoja. Todo el mismo paso a paso que hemos tejido en este de acá. Bien, entonces nos vemos aquí para finalizar. Ok, aquí vamos a empatar la vuelta. Aquí ya tejí puntos en relieve por detrás y vamos a empatar. Vamos a tejer punto en relieve en la vuelta anterior. Tejo punto en relieve por delante incompleto. Luego aquí en este siguiente punto en relieve por delante, ahí lo vamos a deslizar. Listo. Ya empatamos lo que es la vuelta 13. Continuamos con la vuelta 14. Dos cadenitas. Luego aquí el último punto en relieve por delante. Luego vamos a tejer estos puntos en relieve por detrás.
5 puntos en relieve por detrás. Luego vamos a tejer lo que es el puntos en relieve por delante, o sea, la hojita. Vamos a tejer las hojas tal cual. Ya que realizamos el aumento, 2 cadenas nuevamente en ese mismo lugar, punto alto. Luego aquí continuamos tejiendo puntos en relieve por delante. Luego aquí vamos a realizar primero el aumento. Así, realizo el aumento que es el punto alto y recién voy a tejer lo que es puntos en relieve por detrás. Puntos en relieve por detrás. Seis puntos en relieve por detrás. Luego aquí realizo punto en relieve por delante que representa la ramita. Listo, aquí vamos a continuar con puntos en relieve por detrás. Ahí está 5 y con el aumento ya serían 6 puntos. Luego aquí continuamos tejiendo lo que son las hojitas, puntos en relieve, y aquí realizamos el aumento y así completo hasta aquí. Listo, ya completé, como pueden apreciar la hoja. Ahora, aquí vamos a tejer puntos en relieve por detrás. 5 puntos en relieve por detrás. Luego aquí la disminución de la hoja, punto en relieve incompleto. El siguiente punto en relieve incompleto también. Listo, y con una lazada cerramos ya. Ahí está, ya hemos cerrado la hojita. Ahora aquí voy a tejer 5 puntos en relieve por detrás y aquí punto la hoja y aquí lo mismo, lo que hemos tejido aquí, lo mismo. Aumentas aquí en este de acá y aquí. En esos lugares tienes que realizar el aumento. En ahí. Y completamos la vuelta así. Ok, nada más seguir el mismo paso a paso. Ok, completamos o empatamos la vuelta. Aquí en la vuelta anterior vamos a tejer punto en relieve incompleto. Ahora en este último que nos queda, ahí vamos a deslizar. Deslizamos y listo, ya hemos empatado lo que es la vuelta 14. Ahí está, queda así. Continuamos con la vuelta 15. En la vuelta 15 vamos a empezar a disminuir las hojas que tenemos aquí. Aquí. Y abrimos nuevas hojas aquí también. Abrimos nuevas hojas. Ok. Y también voy a abrir nuevas hojas una vez terminado estas primeras hojas. Vamos a abrir aquí y aquí. Aquí. Luego aquí en este lado, por ejemplo, en esta lectura, no vamos a abrir. Aquí no voy a abrir, ni aquí voy a abrir. Aquí les voy a mostrar lo que he avanzado. Ahí está. Aquí está, como pueden apreciar aquí. Una vez hemos terminado esta hojita, aquí hemos abierto nuevas hojas. Aquí y aquí también. Y en este lado, por ejemplo, aquí no hemos abierto. Aquí, como pueden apreciar, así nada más hemos tejido. Eso ambos lados. Ok, y aquí también ya hemos abierto nuevas hojas. Ok, entonces vamos a
continuar con la vuelta 15. Ahora, aquí hemos completado la vuelta 9, entonces aquí vamos a abrir la siguiente hoja. Para eso hago 5 cadenitas. 5 cadenas y vuelvo a tejer punto alto en ese mismo lugar. Así de esta forma. Luego, aquí vamos a tejer los 5 puntos en relieve por detrás. Los 5 puntos vamos a tejer así, tal cual. Ahí están, los 5 puntos en relieve por detrás. Ahora, aquí vamos a empezar a disminuir las hojas. Como ya se va a abrir aquí nuevas hojas, entonces aquí, esta hoja ya empezamos con la disminución. Punto en relieve incompleto. El siguiente incompleto también y con una lazada los cerramos todo. Luego continuamos tejiendo los puntos en relieve por delante. Aquí también ya no vamos a aumentar aquí. Pasamos al siguiente punto directo con punto en relieve por delante. Aquí vamos a continuar con puntos en relieve por delante. Luego aquí vamos a disminuir. Punto en relieve incompleto y el siguiente también. Y con una lazada cerramos todo. Ahí está, así. Empezamos la vuelta 15. Ahora, aquí, una vez ya empezamos a disminuir las hojas, en este lugar ya se deja de aumentar aquí. Vamos a tejer lo que tenemos, nada más esos puntos. Vamos a tejer 5 puntos en relieve por delante, no, por detrás, perdón, por detrás, ¿ok? Ahí está, tengo 1, 2, 3, 4 y 5. 5, ahora me sobra uno aquí. Ahí vamos a abrir nuevas hojas. En este punto siempre voy a tejer punto alto. Punto alto, así tal cual ven. Luego 2 cadenitas. Luego otro punto alto en ese mismo espacio o lugar. Listo. Ahora, antes de tejer el punto en relieve por delante, voy a realizar o voy a tejer punto alto aquí. Así de esta forma. Luego, recién voy a tejer punto en relieve por delante, que representa la ramita. Luego, antes de tejer la siguiente hoja, o antes de abrir la siguiente hoja, voy a tejer aquí rincón, punto alto. Punto alto. Luego, en este punto, vamos a tejer o abrir nuevas hojas. Punto alto en ese lugar. Luego 2 cadenas. Y nuevamente punto alto del mismo espacio. Ahí está, como pueden apreciar. Ahora vamos a continuar aquí. Vamos a tejer 5 puntos en relieve por detrás. Ahí tengo 1, 2, 3, 4 y 5. 5 nada más. Luego, una vez tejido los 5 puntos en relieve, por detrás empezamos con la disminución. Continuamos con la disminución. Punto en relieve por delante, incompleto. Luego el siguiente punto en relieve completo. Y con una lazada cerramos. Y listo. Luego vamos a continuar tejiendo con puntos en relieve por delante. Una vez estando aquí en los aumentos, dejamos de aumentar ya en este lugar. Vamos a tejer tal cual. Aquí pasamos al siguiente punto con punto en relieve por delante. Y vamos a ir continuando tejiendo puntos en relieve por delante. Ahora, una vez estando aquí, este 2, vamos a empezar con la disminución. Punto en relieve incompleto y el siguiente punto en relieve incompleto también. Y con una lazada cerramos. Listo. Ahora aquí vamos a tejer puntos en relieve por detrás. Ya tejí 5 puntos en relieve por detrás. Ahora, aquí, como les repito, no vamos a abrir nuevas hojas. Entonces, voy a tejer un punto en relieve por delante. 1, así de esta forma. Luego voy a tejer por detrás los 5 puntos que faltan. Ok, aquí ya tejí los 5 puntos en relieve por detrás. Ahora, aquí
la disminución. Vamos a disminuir y tejer tal y como hemos tejido estas dos hojas. Listo, ya completé así tal cual la hoja, tal cual hemos tejido estas de acá. Luego, ya aquí, como les vuelvo a repetir, en este lugar dejamos de aumentar. Nada más vamos a tejer los puntos que tenemos, eso nomás vamos a tejer punto en relieve por detrás. 1, 2, 3, 4, 5. 5 puntos en relieve por detrás. Aquí tengo el último punto. De ahí vamos a abrir nuevas hojas. Entonces, en ese lugar, en ese punto siempre vamos a tejer punto alto, 2 cadenas y nuevamente punto alto en ese mismo lugar. Así de esta forma. Luego, antes de tejer el punto en el relieve por delante, vamos a tejer aquí punto alto, punto alto. Luego recién vamos a tejer punto en relieve por delante. Luego vamos a tejer punto alto. A ver, punto alto. Luego en un punto vamos a hacer o vamos a abrir nuevas hojas. Entonces, punto alto. 2 cadenas, punto alto en ese mismo lugar, en ese mismo punto. Ahí. Listo, ahí está, como pueden apreciar. Ahora, vamos a tejer aquí los 5 puntos en relieve por detrás. Ahí están los 5 puntos en relieve por detrás. Bien, la hoja tal cual. Y aquí vamos a abrir nuevas hojas. Entonces nos vemos aquí. Ok, ya estoy aquí. Ahora, aquí en esta rectura vamos a abrir nuevas hojas porque aquí hemos abierto. ¿No ve? Entonces voy a abrir aquí. Ya tejí los 5 puntos en relieve por detrás. Ahora aquí voy a abrir punto alto, 2 cadenas y punto alto del mismo lugar. Listo. Ahí está para la hoja. Ahora aquí voy a tejer 5 puntos en relieve por detrás. Y aquí la hoja. Luego aquí vamos a tejer tal y como hemos tejido aquí. Es lo mismo, el mismo paso a paso. Aquí lo tejen. Luego aquí no van a abrir la hoja porque aquí, en su rectura, no hemos abierto aquí. Aquí no hemos abierto. Entonces aquí tampoco. Entonces lo vamos a tejer tal y como hemos tejido este lugar. Luego así vamos a terminar y nos vemos aquí. Ok, ya completé aquí la vuelta. Ahora vamos a empatar con punto deslizado en la tercera cadenita. Listo, así ya completamos lo que es la vuelta 15.